Hare Krishna, mi nombre es, buenas tardes, mi nombre es Karunia Nitaidas, estoy transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias por participar de este espacio para el estudio del Bhagavad Gita tal como es. Antes de comenzar con nuestra lectura del texto que nos corresponde hoy, que es el del capítulo 13, del capítulo titulado La naturaleza del disfrutador de la conciencia, el texto 33, quiero agradecer a Chitrak Prabhu y a ISKCON Buenos Aires por la cordial invitación a participar en estas lecturas. También agradezco a todos los oradores previos, quienes día tras día y semana tras semana pues nos iluminan con sus sabias disertaciones de esta ciencia espiritual, y también agradezco por supuesto a todos ustedes. Bien, antes de comenzar de lleno con la lectura del verso, más o menos vamos a contextualizar, vamos a repasar brevemente unos textos atrás para más o menos tener una idea de cómo va la discusión en este punto, en este instante, entre Krishna y Arjuna. Bien, entonces en textos anteriores, si no me equivoco, más o menos unos 3 textos atrás, el Señor ha empezado a hablarle a Arjuna acerca de aquel que ve, aquel que tiene la capacidad de ver. Y para esto el Señor ha empleado unas palabras muy importantísimas, que es la palabra pashyati, que significa ver. Pashyati, incluso es tan importante esta palabra que a veces el Señor la repite en un mismo texto más de una vez. Pashyati significa ver, pero ¿qué implica este ver? Esto implica tener la capacidad de ver las cosas tal como son en realidad. Esa capacidad se adquiere, por supuesto, cuando uno estudia el Shastra, y también cuando uno escucha a las autoridades que nos hablan respecto al Shastra, respecto a la escritura. Por eso en uno de los versos anteriores el Señor no solamente ha empleado la palabra pashyati, sino la palabra anupashyati. La palabra anu significa seguir, ¿no? Anupashyati, anu, seguir, es decir que uno tiene que ver por seguir a la autoridad apropiada, ¿no? Es decir que uno tiene que aprender a ver a través del Shastra, lo que se llama Jnana, Shastra Chakshu, y también uno tiene que ver, o Anupashyati, por escuchar a las autoridades fidedignas que nos hablan acerca de esta ciencia espiritual. Entonces el Señor Supremo en versos anteriores está hablando que aquel que tiene la capacidad de ver puede entender apropiadamente la posición del alma espiritual en relación a este mundo. Es decir, recordemos que este capítulo básicamente habla de 3 tópicos que son básicos, fundamentales en teología general. Es decir, en cualquier escuela, en cualquier doctrina, vamos a encontrar que siempre hay tres temas que son ejes de estudio, y es todo lo que una persona tiene que estudiar en este mundo. Es decir, 3 cosas fundamentales, que son Ishvara, Jiva y Prakriti. En otras palabras, Dios, el mundo y las entidades vivientes. En el lenguaje, en el argot del Gita, específicamente de este capítulo 13, estamos hablando de Ishvara. Estamos hablando del Kshetrajna, el conocedor de este campo, de este cuerpo, y también estamos hablando de Prakriti, la naturaleza material. Entonces, aquel que ve, dice el Señor Krishna, tiene la capacidad de entender perfectamente que el alma espiritual, aunque se encuentra dentro de este mundo, conoce perfectamente que el alma, a pesar de estar situado dentro o en Prakriti o dentro de este mundo, y que a pesar
de que no solamente está situada dentro de Prakriti, sino que está situada dentro de esta máquina, de este yantra, hecha de Prakriti, porque este cuerpo es una extensión de Prakriti, está hecho con los mismos elementos, y a pesar de que el alma está dentro de este cuerpo, dentro de Prakriti, aún así, aquel que ve las cosas tal como son, tiene la capacidad de tener muy claro de que aún así el alma nunca se ve contaminada por las acciones y reacciones relacionadas con este cuerpo material. Es más, esa persona tiene tan claro el panorama trascendental que nunca establece una diferenciación en función de lo que percibe, en función de lo que los ojos materiales ven. Esa diferenciación producida por una falta de conocimiento trascendental, en términos de este capítulo, en términos de este Bhagavad Gita, se la conoce como Pritak Bhavan. Esa palabra se mencionó anteriormente. Pritak Bhavan significa diferenciación en función de lo que externamente apreciamos. Es decir, que un alma condicionada que no tiene esta capacidad de ver, Pashyati, es una persona que establece diferencias en función de lo que percibe en sus sentidos. Así establece que existen animales, plantas, hombres, semidioses, etc. Entonces ella ve diferentes o establece. Por eso hay un texto que decía, ¿no? En uno de los versos anteriores decía justamente eso. Empleaba esta palabra, Pritak Bhavan, porque aquella persona que tiene conocimiento, que ve, nunca establece una diferencia en función de lo que está viendo, de lo que está percibiendo, sino que ella simplemente conoce que dentro de una de estas formas o de estas diferentes especies de vida, ¿no? Recordemos que el Padma Purana nos dice que hay 8.400.000 especies de vida, que son solamente una especie de funda, una especie de reservorio para las diferentes almas. Entonces, estas diferentes fundas, estos diferentes sacos son únicamente reservorios para el alma espiritual, pero una vez que estas formas se desintegran, una vez que estas formas, o una vez, digámoslo así, que el alma deja esta funda, este saco de elementos materiales, inmediatamente el cuerpo se desintegra, vuelve a ser parte de la naturaleza material, y encontramos que dentro de esas diferentes o aparentemente diferentes formas existe una sola alma que es atómica y es igual dentro de todas las diferentes formas. Por eso es que aquel que ve tiene la capacidad de percibir eso, ¿no? Por eso recordamos un verso del 5.18: Vidya Vinaya Sampane Brahmanega Vihastini Suni Chaivaso Apakecha Pandita Samadarshina. El pandita, el que tiene la capacidad de ver, Samadarshina, Sama, ecuánime, Sama con todo, Samadarshina, tiene una visión, una capacidad de ver de una manera ecuánime a todos los seres, y ve con la misma visión, ya sea al elefante, al perro, al comeperro, al brahmana, al sabio, porque sabe perfectamente que dentro de estas diferentes formas, que son un regalo de la naturaleza material, conforme a los méritos que ha realizado una jiva en su vida pasada, le otorga una diferente forma. Esto es como si un hombre que trabaja con barro crea con el barro diferentes formas. Hace una forma de una vaca, hace una forma de un ser humano, hace una forma, modela la forma de un semidios. Y ahí están aparentemente criaturas diferentes. Pero de repente a este artesano se le place nuevamente fundir todo, mezclar todo y crear nuevas formas con ello. Esto es lo que ocurre en la naturaleza material. La naturaleza material siempre está creando diferentes formas
con los mismos elementos, y en un momento hay formas humanas, formas animales, formas de semidioses, pero dentro de todas estas formas existe la misma chispa espiritual imperecedera, eterna, cuyas características ya se han mencionado en el capítulo 2. En el capítulo 2 se habló mucho respecto a las características del alma. Y también en este capítulo, que al alma se la define como el Kshetragyā, también se han mencionado versos anteriores. Recordemos que se mencionó algunas características del alma y también, por supuesto, en contraste, se mencionó las características de la superalma para tener claro también que existe una diferencia. A pesar de que ambos se encuentran dentro de este cuerpo, existe una diferencia sustancial, abismal. Y en el texto anterior, en el 32, recordemos que también se estableció algunas características propias del alma. Se la llamó, por ejemplo, Nirguna Twan. Nirguna Twan significa que el alma o la superalma también nunca se ven contaminadas por ningún tipo de guna. Aunque ella está dentro de este mundo, como decía el verso 22, 13-22, decía Purusha prakrito estohi bunte prakriti yangunam karanam guno sangwasya sat asat yoniyam mashu. Es decir que Purusha también, la Jiva también se la define como un Purusha, como una disfrutadora, pero un Purusha finito, limitado, condicionado, propenso a quedar cautivado por la energía, cautivado y doblegado por energía material. ¿Y cuál es la raíz de ese cautiverio? Karanam guna sangasya, es decir, su asociación, Karanam guna sanga, su asociación con las diferentes gunas. Y es por eso que aquí en capítulo 13 y en el capítulo 14 se va a hacer un zoom, se va a hacer una especie de radiografía al condicionamiento de la Jiva en este mundo. Y en el siguiente verso se desglosa, ¿no? Ok, en esta parte el médico supremo Krishna está dando el diagnóstico. Ok, la Jiva está condicionada en este mundo a causa de la asociación con las gunas. Y luego en el 14 empieza a revelar en detalle cada una de estas diferentes, en qué consiste cada una de estas diferentes gunas o modalidades de la naturaleza material que están condicionando al alma espiritual. Bien, entonces ahora en este verso, para graficar un poco, para dejar mucho más claro la relación que existe entre el alma y este cuerpo, el Señor presenta una analogía fantástica para demostrarnos cómo es que el alma, a pesar de que está dentro de este cuerpo, aún así permanece impoluta, pura, y nunca se ve en realidad contaminada por ningún tipo de modalidad material, ¿no? Algún tipo de efecto contaminante de la naturaleza material. Bien, entonces llegamos a este punto, vamos a leer el texto y luego el significado que brinda, por supuesto, nuestro amado fundador Acharya, así Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, y finalmente pues haremos una breve descripción del contenido de este verso. Bien, entonces vamos a leer el texto 13:33. Dice lo siguiente: Yata sarvagata saumyat akasham nopalipyate sarvatra vastito dehe tatatma nopalipyate. Yata, así. Yata, ¿cómo? Sarvagatam, omnipresente. Saumyat, debido a que es sutil. Akasham, el cielo. Na, nunca. Upalipyate, se mezcla. Sarvatra, en todas partes. Avastita, situada. Dehe, en el cuerpo. Tata, así. Atma, el ser. Na, nunca. Upalipyate, se mezcla. Traducción, significado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
El cielo, debido a su naturaleza sutil, no se mezcla con nada, aunque es omnipresente. De igual modo, el alma que posee la visión Brahman no se mezcla con el cuerpo, pese a encontrarse en este cuerpo. Significado: el aire entra en el agua, en el barro, en el excremento y en cualquier otra cosa que exista. Aún así, no se mezcla con nada. De la misma manera, la entidad viviente, aunque se encuentre en diversas clases de cuerpos, está aparte de ellos por su naturaleza sutil. Luego, es imposible ver con los ojos materiales cómo la entidad viviente está en contacto con este cuerpo y cómo deja de estarlo después de la destrucción del mismo. Ningún científico puede determinar eso. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia. Mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Mate Jaya Pataka Swami Iti Namine Nama Acharya Padaya Nite Kripa Pradayane Gaura Kata Namadaya Nagara Grama Taline Mukankaroti Vachalam Panguna Gajate Grinjat Kripatanga Hambande Sri Gurundi Nataranam Paramananda Balavan Sri Chaitanya Iswaran Panchakalpatravya Chakripa Sindhu Viva Chapatita Nam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Om Tat Sat. Bien, entonces, el texto dice lo siguiente, es una muy buena analogía. Dice: el cielo, debido a su naturaleza sutil, no se mezcla con nada, aunque es omnipresente. De igual modo, el alma que posee la visión Brahman no se mezcla con el cuerpo, pese a encontrarse en ese cuerpo. Bien, entonces, como estábamos mencionando, el Señor Supremo presenta ahora esta analogía para ilustrarnos de una manera muy fácil cómo es la relación que el alma tiene con este cuerpo. Primero debemos entender algo muy claro, que el alma está presente dentro de este cuerpo. Eso es un hecho innegable. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 2, encontramos que el alma se la define con las palabras Dehina y la palabra Sharirina. Por ejemplo, en el verso 2.13 se dice Dehina esmin yata dehe kumaran yuananjara tata dehantaram praptir diras tatrana mujyati. Entonces la persona dira, la persona sensata puede ver cómo el alma está pasando por diferentes cuerpos, pero el punto es que al alma se la conoce como Dehina, y la palabra deja significa cuerpo. Y la palabra Dehina significa aquel que está dentro de este cuerpo. Es decir, si el alma no estuviera dentro del cuerpo, si el alma no estuviera presente en este cuerpo, entonces al alma no se la llamaría, perdería sentido, ¿no? Esta palabra sánscrita no tendría sentido que se le aplique el alma, Dehina, porque Deha significa cuerpo y Dehina significa aquel que está dentro de este cuerpo. De igual manera, en el texto 2.18 se dice Antavanta y me deja nitya shokta saririna. ¿No? Antavanta, que el cuerpo es perecedero, tiene un final con toda certeza, pero aquel que está dentro de este cuerpo, Sharirina, es indestructible. Entonces, Sharirina, la palabra Sarira significa también cuerpo, ¿no? Como cuando nosotros oramos, Sarira Avidya Yal, ¿no? Que este cuerpo es un océano Avidya Yal, un océano de avidya, de ignorancia. Entonces, Sarira es cuerpo y Sharirina es aquel que mora dentro de este cuerpo. Entonces, ¿quién es el que mora dentro de este cuerpo? El alma. En este capítulo también se la conoce al alma con la palabra Kshetra Gya. Kshetra significa campo o hace alusión a este cuerpo, y la palabra Gya es aquel que conoce este cuerpo. ¿Y quién es el que conoce este cuerpo? Es el alma. Por lo tanto, tenemos que partir de la premisa de que el alma efectivamente está presente dentro de este cuerpo. No es una hipótesis, no es una ilusión, no es una teoría, no, en realidad el alma está presente dentro de este cuerpo. De hecho, el verso siguiente a este texto 33, que es el 34, también el Señor presenta
una excelente analogía que nos demuestra que el alma está presente dentro de este cuerpo. Yata prakashayati ekan Krishnan lokan evan ravi, shetran shetrita ta Krishna prakasayati bharata. Entonces allí se dice que aquello que se difunde por todo este cuerpo es la conciencia, y hace el símil con el sol. El sol se encuentra en un solo punto, pero difunde su luz por todo el universo. De la misma manera, el alma, que es una dentro de este cuerpo, difunde su energía o su presencia a través de la conciencia, que se irradia a todos los rincones de este cuerpo. Entonces, queda demostrado, no solamente de una manera práctica, de una manera científica, racional, filosófica, escritural, de que el alma sí está presente dentro de este cuerpo. Ahora, ¿cómo es posible, o puede surgir la pregunta, cómo es posible de que el alma no se vea perjudicada o contaminada por las acciones del cuerpo si está presente dentro de este cuerpo? Y por eso es que el Señor presenta esta analogía. El cielo, a pesar de que en él el cielo puede entrar o puede penetrar, ya sea el cielo, ¿no? Acá se define cielo con la palabra akasha es cielo. O también se puede decir que el aire también puede penetrar en diferentes situaciones, en diferentes elementos, como por ejemplo el lodo o incluso excremento, y el cielo nunca se contamina, a pesar de que está aparentemente junto a estos diferentes elementos, aún así nunca se contamina. Entonces el alma, de igual manera, aunque está dentro de este cuerpo, ella nunca se ve contaminada por los diferentes elementos que conforman el cuerpo, ni tampoco se ve perjudicada por las acciones del cuerpo. Ahora, alguien puede preguntar, pero si el alma no se ve perjudicada por las acciones del cuerpo, entonces podríamos hacer cualquier cosa y seguir manteniéndonos puros, impolutos, perfectos. O también podríamos preguntarnos, bueno, si el alma no se contamina, entonces yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo es que luego el alma se ve condicionada por el karma? El punto, y eso debemos tenerlo claro, es de que aquí se está hablando en sentido ontológico respecto a la naturaleza del alma. Y también se está hablando de aquella alma que llega a la posición Brahman. Por eso aquí se dice claramente, se dice en este verso, se dice muy claramente que aquellos que tienen la visión de la eternidad pueden ver que el alma imperecedera es trascendental y eterna, y que se encuentra más allá. Perdón, ese es el verso anterior. El texto presente dice: el cielo, debido a su naturaleza sutil, no se mezcla con nada, aunque es omnipresente. De igual modo, el alma que posee la visión Brahman no se mezcla con el cuerpo, pese a encontrarse en este cuerpo. Entonces está hablando de aquella persona que se encuentra en el estado Brahma Bhuta, o en el estado Brahman de existencia. ¿Cuál es la característica de una persona que se encuentra en esta posición? Que esa persona no está más condicionada, como se dice más adelante: Brahma Bhuta prasanatma nasochati nakamchati sama sarveshu bhuteshu mat bhaktin labate param. Esa persona ni desea ni se lamenta, y tiene una visión real, cabal, de cómo son las cosas. Entonces esa persona, como decíamos, no establece diferenciación de cuerpos, ni tampoco establece diferenciación de razas, nacionalidades, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en estos días que se vive una situación lamentable a nivel mundial, cómo nosotros debemos realizar la importancia de este conocimiento que nos permite ver las cosas tal como es. Porque, ¿qué ocurre cuando uno no tiene este conocimiento? El resultado es que uno
está pensando en términos corporales. Aham mameki, yo soy este cuerpo y las cosas de este mundo me pertenecen. Por ejemplo, hay un verso en el 10º canto, Srila Prabhupada lo cita en algunas partes de prácticamente en todos sus libros aparece Yasyalma Buddhi Kuna Petri Datuke Swadika letra de su Bauma y de allí. Ese verso dice que aquella persona es fuerte, a veces el Shastra es un poco fuerte, utiliza términos muy claros. Por supuesto, nosotros tenemos que entenderlo de la manera apropiada, pero los términos son muy claros. Y dice que aquella persona que toma este cuerpo por el ser, este cuerpo hecho de kapapita bata, ¿no? De elementos materiales, de pus, de aires, de bilis, es una persona, bueno, eso, y también una persona que, por ejemplo, solamente va a un lugar de peregrinaje para tomar un baño, un chapuzón, tomarse una selfie, subirla y no ver quiénes los sabios que están allí, aprender de ellos, que solamente va a hacer turismo. Esa persona también la que toma a esta tierra, la tierra como un lugar adorable, habla en el sentido de esta es mi tierra, esta es mi nación, este es mi país, me pertenece. Entonces es una persona comparable, dice Saiva Gokara. Saiva Gokara, Go significa vaca, Kara, y Saiva Gokara, y Kara significa asno. Entonces dice el Bhagavatam que una persona que tiene esta conciencia de actuar de esa manera, entonces es una persona comparable a las vacas o a los asnos. Entonces una persona que tiene este conocimiento, Pashyati, que tiene la capacidad de ver, por eso siempre tenemos que agradecer. En primer lugar a A.C. Bhaktivedanta Swami, fundador de este movimiento y que trajo toda esta ciencia espiritual que nos está abriendo, nos sigue abriéndolo o despejando, ¿no? Oma Gyana Timirandasya, que sigue removiendo nuestra ceguera con el ungüento del conocimiento, a nuestros maestros espirituales previos y también a los acharyas en la sucesión discipular. Tenemos que agradecerlos constantemente de que nos están iluminando, nos están abriendo nuestra capacidad de ver, nuestro entendimiento con toda esta ciencia espiritual para no caer en esa conciencia gókara de vacas y de asnos, de tomar simplemente este cuerpo como el ser y la tierra como algo adorable, cuando toda esta tierra, como se dice en el Isopanisad, ¿no? Esta tierra le pertenece a Dios, todo le pertenece a Él. Isabhasan dan sarvan yat kincha yagatian yagatena tiatena punjitama grit hakasya suidanan. Una persona que entiende bien, toma solamente lo que Dios y la naturaleza le ha asignado a uno y nunca pretende tomar algo que no le pertenece, porque Isabhasia todo le pertenece a Dios. Isabhasia, ese es el verdadero sistema político que debería existir. Bien, entonces para no irnos tanto por ese lado, volvamos al punto central de que a la persona que ve tiene esa noción de que el alma, aunque está en este cuerpo, nunca se contamina, pero cuando el Shastra habla o el Gita específicamente en este caso, habla de que estos versos nos hablan, ¿no? De aquel que ve, entiende perfectamente que el alma no hace nada y nunca se enreda, dice el Bhagavad Gita. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo es que el karma sí le enreda? Tenemos que tener claro que el Gita está hablando de la naturaleza ontológica del alma, de las características intrínsecas del alma. Está hablando del alma también que llega a la posesión Brahma Bhuta, a la posesión Brahman, es decir, la persona que no está engañada. Esa persona nunca se enreda, nunca se contamina. El alma es como una perla cuando cae en el fango la cubre, pero el fango nunca penetra dentro de la perla en sí. Simplemente removemos con un poco de agua el fango y la perla vuelve a ser tan brillante y tan hermosa como siempre lo ha sido. Solamente estaba cubierta
Y eso es lo que ocurre. El alma, hay un librito, ¿no?, que se llama Matchless Gift, ¿no? No sé, en español no sé si está traducido, pero significa haciendo alusión, ¿no?, al título del primer local en donde Srila Prabhupada se estableció en Nueva York. Matchless Gift decía, ¿no? Y este librito, allí Srila Prabhupada empieza hablando justamente diciendo que el alma es como una perla, ¿no? Como una gota de agua que cae del cielo y es pura, pero, o sea, constitucionalmente es pura, pero al entrar en contacto con el fango, con el lodo, inmediatamente se ve cubierta. Eso ocurre cuando el alma se pone en contacto con esta naturaleza material y ya inmediatamente se ve cubierta. Y es esa cobertura la que la hace actuar y la hace creerse en sí, la hacedora de acciones, ya sean buenas o malas. Ella se cree que ella es la que está actuando, cuando en realidad la que está actuando, ¿no?, la que está actuando son las diferentes coberturas. Por eso nosotros tenemos esto muy claramente explicado en este Bhagavad Gita, en el capítulo 3, texto 27, texto de estudio. Ustedes conocen perfectamente ese verso que dice: Prakrite kriyamanani unai karmani sarvasya ahankara vimudatma kartahan iti maniate. Es decir, el alma confundida por el ego falso se cree la autora de actividades que en realidad son realizadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces, ¿qué ocurre? En realidad, el alma nunca actúa en este mundo. El alma nunca actúa plenamente en su conciencia espiritual y mucho menos en conciencia material. De hecho, la expresión conciencia material es absurda y solamente la podemos emplear digamos, en sentido didáctico, para explicar que una persona que está muy condicionada actúa con este tipo de conciencia material. Pero de hecho, el simple hecho de pensar que yo no soy espíritu, sino que soy materia, ya me demuestra de que efectivamente yo no soy materia. Porque en el momento en que yo tengo la capacidad de pensar, de razonar o de ser consciente, y ser consciente significa que tengo algún tipo de conocimiento, que algún tipo de realidad, conozco la realidad. O como decía el filósofo, si no me equivoco, Kant, ¿no? Primero pienso, luego existo. Entonces, si yo tengo la capacidad de pensar, de razonar, de reflexionar, eso significa que yo definitivamente no soy un ente material, porque la materia es inerte. La materia no tiene la capacidad de razonar. Cuando hemos visto a una piedra razonando, ¿no?, o pensando, o sintiendo, deseando, discriminando. Entonces, no existe ni conciencia material, ni en esta atmósfera tampoco estamos totalmente dentro de nuestra conciencia espiritual. ¿Qué ocurre? Este punto es muy bien explicado por Sri Krishna en el Bhagavatam. Se lo explicó a Uddhava en el canto 11. Uddhava le pregunta a Sri Krishna, bueno, si la materia es inerte y no experimenta ninguna situación de felicidad, de aflicción, de sufrimiento, de ganancia, etc. Y si el alma por naturaleza es impoluta, ella es feliz, es trascendental, nunca se condiciona, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace que aparentemente nos veamos condicionados y arrastrados por estas modalidades, arrastrados por nuestro karma? Y el Señor Krishna le explica que es únicamente eso lo produce el ego. Por eso en el verso que decimos Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasya ahankara, es el ego, el alma espiritual confundida por el ego. Se cree la hacedora, ¿no? O el karta, la hacedora. Entonces, existe un plano que se llama el plano del ego falso, un plano existencial. Es un tercer nivel de existencia. Está el espíritu, está la materia y está el plano en medio, el plano del ego, el alma. El alma, cuando se cree materia,
entonces empieza a actuar en un plano intermedio, en un plano ilusorio, de ella pensarse que es materia, de ella pensarse que es este cuerpo. Y cuando el alma actúa condicionada o atrapada en ese espejismo ilusorio del ego falso, entonces ella empieza a creerse que es ecuatoriana, argentina, americano, europeo, ruso, asiático, etcétera. Pero el alma que ha roto ese espejismo inmediatamente entiende que no tiene nada que ver con las diferentes situaciones del cuerpo ni con las diferentes situaciones que ocurren en este mundo. Ella es totalmente trascendental. Por eso el Señor emplea esta analogía que nos grafica muy bien que a pesar de que el alma está dentro de este cuerpo, a pesar de que está en contacto, como se viene mencionando, y de hecho Vishwanath Chakravarti Thakur y también Srila Bhaktivinoda Thakur en su comentario a estos versos y específicamente este texto remarca el hecho de que el alma, aunque está dentro de este cuerpo, aunque está en contacto con este cuerpo, nunca se ve condicionada por este cuerpo. Por eso se dijo anteriormente que aquel que ve comprende perfectamente que a pesar de que el cuerpo está haciendo diferentes actividades, acciones buenas o malas, que en última instancia son lo mismo, a pesar de eso, esa persona comprende perfectamente que el alma se mantiene aparte, no hace nada. Pero cuando se explica esto, reitero, el Shastra habla de la condición Brahma-bhuta del alma o de las características ontológicas e intrínsecas del alma. Ella nunca se contamina, nunca se condiciona. Pero ¿cuándo se condiciona el alma? Cuando el alma actúa en el plano del ego falso. En ese momento ella empieza a creerse. Es como que yo empiezo a creerme que soy un gran líder político, soy un gran empresario, soy un hombre muy famoso, un hombre muy rico, y yo tengo una isla, tengo bajo mi control un país, una nación, etcétera, un planeta. Recordemos que Hiranyakasipu llegó a gobernar prácticamente todos los sistemas planetarios. Tenía mucho poder, él pensaba yo soy. Entonces, porque estamos actuando en esta plataforma del ego falso. Cuando nos liberamos, cuando se rompe ese ego falso, inmediatamente nosotros entendemos que no tenemos nada que ver, a pesar de que sí estamos dentro del cuerpo. El Shastra, ya he mencionado algunas citas, algunos versos, estos textos mismos nos demuestran efectivamente que el alma está presente dentro de este cuerpo, pero ontológicamente, intrínsecamente, el alma nunca se ve condicionada por las acciones del cuerpo. ¿Cuál es el alma que sí se ve condicionada por las acciones del cuerpo? El alma que actúa bajo la cobertura del ego falso. En ese momento es cuando sí el alma tiene que transmigrar, tomar diferentes cuerpos en función de su accionar. Un accionar que simplemente ha sido producido o ha sido realizado o influenciado por la energía material, Prakriti. Prakriti es la que realiza todas las acciones. Recordemos que este cuerpo es energía material, está hecho de energía material. Bhumira, Puana, Lobayu, Kamma, no Budir, Evacha. Ahankara, Itamevina, Prakriti, hasta la Prakriti es energía separada del Señor. Este cuerpo es la energía material y todo lo que hace este cuerpo es un producto de la energía material. La energía material Prakriti, como se define desde otros ángulos, por ejemplo, en el Chaitanya Charitamrita se explica, esta Prakriti consiste en dos cosas. Por un lado está Prakriti como la causa material, que es el pradana, que son los diferentes ingredientes materiales para que exista este mundo, este universo material, y también está la naturaleza material en su forma de las diferentes gunas, es decir, la causa eficiente de estas acciones e interacciones son las modalidades. Entonces el alma está atrapada dentro de este mundo y tiene un cuerpo hecho de prakriti, de pradana, de energía material, y se ve forzada a actuar influenciada por estas tres gunas, por estos tres modos de la naturaleza material. Entonces todo lo que hace este cuerpo no es más que las diferentes acciones, interacciones de este mismo cuerpo con la naturaleza material. Todo lo hace el cuerpo, todo lo hace la materia, en sus diferentes manifestaciones, como con las gunas, con las modalidades, con los diferentes elementos,
los objetos de los sentidos, etc. El alma siempre permanece aparte, impoluta. De eso está hablando estos versos, de que el alma es trascendental siempre. Ella nunca se ve condicionada, las gunas nunca penetran en el alma como si se tratara de agua filtrándose por algún tipo de... o penetrando dentro de una esponja. No, el alma siempre es trascendental, pero debido a que está cubierta por estas gunas, se ve arrastrada. ¿Ah? Pero en sentido ontológico, el alma no tiene que ver nada con gunas, ni con pradana, ni con prakriti. Ella es totalmente ajena, pero ajena no significa que está en otro lado o que está todavía en Vaikunta. Ajena significa que estando dentro de este cuerpo, así como el aire que penetra dentro del lodo o incluso dentro del excremento, no tiene nada que ver con esos elementos. Asimismo, el alma que está dentro de este cuerpo nunca se mezcla con la naturaleza material. Como dice un dicho popular, ¿no? Que dice que juntos pero no revueltos. Esa es la posición del alma. Está dentro de este cuerpo, pero nunca se contamina. ¿Cuándo se ve perjudicada por las acciones del cuerpo? Cuando ella misma se cree este cuerpo, cuando actúa en la plataforma existencial del ego falso. Entonces ella piensa así: yo soy un rey, soy un empresario, soy un emperador, etc. Y esto es mío, esto me pertenece. Entonces esta ciencia, especialmente de este capítulo, tiene que ser estudiada muy profundamente, porque cuando asimilamos, por lo menos intelectualmente, estas palabras, estos versos, por ejemplo acá se emplea la palabra sarvagata, que el cielo está omnipresente y está presente en todas partes, así como las almas están. El alma también se la definió en el capítulo 2 como sarvagata, está en todas partes, por como lo explica Srila Prabhupada, está dentro del agua, está dentro de la tierra, está dentro, incluso en el aire, está en todas partes. Pero el alma es trascendental, ajena a lo que ocurre dentro de este mundo, dentro de este cuerpo. Pero eso lo entiende una persona que se encuentra en el estado Brahman, como se explica en este verso, en el estado Brahma Bhuta o Brahma Nirvana. Esa persona entiende claramente que yo no tengo nada que ver con este cuerpo, aunque estoy dentro de este cuerpo. Aún así, yo no me veo condicionado por este cuerpo material. Este cuerpo es energía material y por lo tanto yo soy un ser espiritual. Es por eso que aquellas personas que a veces entienden mal estos versos o no los entienden o tratan de estudiarlos sin la ayuda apropiada, sin la guía apropiada, luego tergiversan los significados y tratan de decir que bueno, yo puedo hacer cualquier cosa porque en fin de cuentas lo que hace el cuerpo no me contamina. Pero como está actuando en la plataforma del ego, en la plataforma condicionada, en la plataforma en la de que pretende disfrutar del cuerpo, entonces obviamente esa persona no se encuentra en el estado Brahma Bhuta, sino que está en el estado, digamos, de Yada Bhuta, el estado condicionado por la materia. Porque una de las características, como Srila Bhaktivinoda Thakur, si no me equivoco, en sus comentarios a este verso, él menciona varias características de la persona que se encuentra en el estado Brahma Bhuta, y una de ellas es que esa persona no tiene la mayor propensión de disfrutar de sus sentidos, como se dice también en el texto del Gita más adelante, ¿no? Del capítulo 18, si no me equivoco, Brahma Bhuta Prasanatma, que ya mencionamos, Brahma Bhuta Prasanatma. Esa persona es completamente dichosa y Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakamchati, nunca desea y nunca se lamenta por nada. Entonces esa persona no está tratando de explotar este cuerpo, ¿no? Para darle gratificación a este cuerpo. Pues simplemente se mantiene aparte. Y no es, como decía la Prabhupada decía, no es ni frutadora ni renunciante, artificial, ni disfruta ni renuncia, simplemente, y está en su posición de ser un alma espiritual eterna, sirviente de Krishna, y acepta o rechaza las cosas en función de la utilidad que puede tener para el servicio de Krishna, ¿no? Como Rupa Goswami nos habla de esto, ¿no? De este punto, ¿no? Cuando él habla de Yukta Vairagya, lo que es la verdadera renunciación. Entonces, esa es la descripción que el Señor Krishna está hablando, la descripción del alma en relación al cuerpo, y que la persona que realmente ve Pashyati tiene la capacidad de entender perfectamente que el alma
Ese es el punto central de estos versos que aquí se grafica con esta analogía, que el alma, a pesar de estar dentro de este cuerpo y comprobado por todos los medios que el alma sí está dentro de este cuerpo, ella nunca se contamina, nunca se condiciona por las diferentes acciones o interacciones de este cuerpo. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a repetir nomás el texto y después vamos a dejar unos breves minutos para ver si hay alguna pregunta. Bien, entonces el texto decía: el cielo, debido a su naturaleza sutil, no se mezcla con nada, aunque es omnipresente. De igual modo, el alma que posee la visión Brahman no se mezcla con el cuerpo, pese a encontrarse en este cuerpo. Bien. Entonces vamos a dejarlo hasta allí. Aparentemente, no hay ninguna pregunta. Bien, entonces todas las glorias a Srila Prabhupada aquí. Muchas gracias. Reitero mi agradecimiento también a Chitra Prabhu y a ISKCON Buenos Aires por su gentil invitación. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hare Krishna.